Hola, soy Pablo Gallego, diseñador, y en este episodio vamos a hablar de aceite de oliva y diseño. Venimos a AEMO, a la Asociación Este soy yo en la puerta de AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivo. En un podcast sobre diseño era importante tanto el sector agroalimentario y en concreto el aceite de oliva, siendo España un líder mundial en producción, en comercialización y en superficie, y es interesante saber cómo está integrando el diseño en su actividad. Claro, y no solamente... Este es Juan Bolaños, responsable de narrativas en nuestro estudio. Desarrollando el diseño dentro de su estrategia, sino también por la importancia que tiene el sector en el imaginario de la gente a la hora de entender el diseño. Lo bien o lo mal que lo haga el sector va a influir también en la percepción que tenga el público en general sobre la importancia del diseño. Claro. Diseño a la vista, un podcast de Tacet con estudio Pablo Gallego. Episodio 2. Nombra 3 marcas de aceite. Nos interesa comprender esta relación entre el aceite de oliva, el mercado del aceite de oliva y el diseño, y por eso venimos a hablar con José María Penco. José María Penco, que es precisamente uno de los mayores expertos en aceite de oliva en España y uno de los que tiene una visión más global del sector, al ser el secretario y director de la Asociación Española de Municipios del Olivo. Además, es experto catador de sus calidades organolépticas. Hoy vamos a ver precisamente la otra fase, que es la fase de diseño, y jurado de los mejores concursos internacionales. Hombre, José María nos recibió en su despacho con una mesa llena de botellas de aceite. Había de todo tipo, de cristal, de cerámica, de plástico, de colores, algunas doradas, otras más sencillas, y en el centro de la mesa los restos de una de esas vasijas en las que los romanos exportaban el aceite por su imperio. Packaging de hace 2100 años. ¡Qué bueno! Es que es así, esto está sacado en una finca del Guadalquivir y es una vasija igual que la que llevamos de Testacho y como se la llevaban los italianos. Y es auténtica. Esta es la Dressel 20, que es como los romanos, el imperio romano, los dominadores de la Bética se llevaban toneladas y toneladas de aceite de oliva hacia el Imperio Romano porque consideraban el aceite de la Bética el más bueno de los aceites de todo el imperio. Y se lo llevaban en este envase. Desde aquí se ha evolucionado a lo que hoy ya tenemos. El objetivo es que en vez de en garrafas o en cisternas consigamos vender al mundo nuestro aceite en estas botellas, directamente desde el origen. Este es el que más lo intenta, ¿no? Sí, Este es el que está intentando hay más otro, sí, acercarse a una ánfora, a una cerámica. Sí. Vamos, no quiere decir que porque la hayamos puesto aquí nos gusten, ¿eh? A mí hay algunos que están aquí, esto es muy italiano. En Italia, porque en Navidad, tú en los mercadillos de Italia que celebran en noviembre, diciembre, antes de Navidad, la nueva cosecha y siempre visten al aceite así de dorado, de plateado, a ellos les gusta mucho esto. Luego esto es una tendencia de hacer colores con los monovarietales, se está imponiendo. Es decir, Le hicimos un trabajo que hicimos nosotros fue en Duernas. Pusisteis la rosa y la verde. No, ellos llevan la rosa verde, hicimos la blanca para el mercado japonés. Hicimos una blanca con el embero, monovarietal, y desde entonces han salido muchas blancas. Sí, eso fue un trabajo interesante. Esto hay que reconocerlo siempre, porque yo creo que somos de Córdoba, y esto es de Córdoba, pero en el mundo la etiqueta más emblemática que hay, yo creo que la más conocida, Estados Unidos, te hablo de países asiáticos, es Carbonell. Y eso, hombre, siempre es un orgullo que sea de Córdoba, ¿no? Y yo aunque el aceite que sabéis que va dentro refinado, que es lo que llamamos aceite de oliva, que sería un 90% de refinado y un 10% de virgen o virgen extra. Es su 0,4, que en aquel momento tenía sentido. Y Carbonell no está trabajando actualmente. ¿Y no está trabajando bajo Carbonell marcas más premium? O sea, aceite de oliva virgen extra. Sí. ¿Sabes qué marcas tienen ellos como premium? Hojiblanca. Pues cuando hablamos en España de marcas reconocidas, solo sale Carbonell, que en realidad es muy reconocida, pero vamos a decir que es la única. ¿Por qué crees que esa diferencia que encuentras tú en Italia de que aceites pequeños tienen un reconocimiento y aquí, sin embargo, no llegan a tener ese reconocimiento? Pues mira, yo pienso que está total y absolutamente relacionado con la cultura del aceite
que fíjate, allí no le llaman la cultura del aceite, le llaman la cultura del extra virgine. Fíjate, qué cosa más significativa, ¿no? Claro. Y qué significativo es también, como tú has planteado la pregunta, has dicho, ¿por qué allí estos pequeños productores son conocidos en su comarca, en su entorno, en su provincia, y aquí solo se conoce una sola marca? La marca que has nombrado, Carbonell, tiene grandísimos aceites vírgenes extra, pero su crecimiento en el siglo pasado fue en base a lo que es el aceite tipo 04, tipo Riviera, que sería el aceite refinado, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. La clave está en que en Italia se considera el aceite de oliva como un zumo de fruta y por tanto ellos le tienen auténtica pasión al virgen extra. Y en España no tenemos esa cultura. Tenemos mucha identidad cultural, los pueblos del olivo tienen mucha identidad cultural con el olivo, con la molturación, con la recolección, como una forma de vida, eso sí lo tenemos, pero no hemos terminado de identificarnos con el producto de la máxima calidad, que ahora, hay que decir, todo se anda, en los últimos años se está avanzando muy rápidamente y nuestra esperanza es que cuando pase el tiempo pues sea así, ¿no? Yo creo que la diferencia es lo que te digo, la cultura del virgen extra va asociada a un zumo de fruta que huele, que sabe bien, que tiene propiedades, etcétera, y la cultura del aceite en general, que está asociada a un aceite pues refinado, tipo 04, etcétera, son diferentes y una crea mucha más identidad con la marca y la otra pues crea menos identidad con la marca. Es decir, que en España quien construyó la identidad de marca del aceite fue principalmente una sola firma que vendía aceite refinado, así que no se hizo cultura de la calidad. Y eso pasa factura todavía a un producto excelente como es el aceite de oliva virgen extra. Claro, además le ponen mucho énfasis a la parte organoléptica del aceite, pero la identidad es un concepto de marca y un concepto de construcción de marca. Y en este sentido, ¿tú crees que en Italia se ha construido más marcas, se ha construido más identidad y quizás aquí estos productores pequeños han confiado demasiado en el producto y poco en construir identidad, construir realmente valores que el consumidor se asocie? Bueno, eran épocas donde, no sé, no soy experto, pero no sé hasta qué punto tenía importancia el packaging, la marca. Se relacionaba directamente la vieja Sicilia en Nápoles, se relacionaba directamente la hacienda que llaman ellos, el lagar, el molino, el frantoio, ¿no?, que se dice en italiano, lo relacionaban con esa familia y lo compraban. Se asociaban con el productor, con la historia y con los olivos, centenarios muchos de ellos, ¿no? Estaban ligados al territorio. Y la gente, yo desde luego pienso que los mejores aceites del mundo, nosotros que hacemos nuestra guía de volumen, etcétera, y los conocemos, todos ellos están asociados a un bonito relato. Y la gente se enamora de ese relato. Eso es, luego ese relato hay que... Claro, eso que tú llamas relato, nosotros le llamamos narrativa de marca, ¿no? Y es verdad que si hacemos una vista un poco de pájaro en España, vemos que hay como dos narrativas. La herencia, el marquesado, y la cooperativa, que podríamos decir que es la parte obrera, ¿no? Y la cooperativa realmente no ha conseguido trascender mucho a un relato apasionante, ¿no? No ha descuidado un poco esa narrativa, ¿no?, que es realmente los pequeños productores asociados, ¿no?, una narrativa muy bonita, pero que no está, o por lo menos percibimos que no está muy desarrollada, ¿no? Efectivamente. Sí, nuestro sector, el 60% del sector agrícola español son cooperativas, el 40% son almazaras industriales, más pequeñas o más grandes. El sector cooperativo tiene una labor social muy importante, ha triunfado en el aceite en España, el sector cooperativo, en otros productos no, bueno, porque han tenido una buena gestión, etcétera, pero efectivamente tenga en cuenta un dato, el 80% del aceite de oliva en España se expide en cisterna, el 80%, y especialmente en las cooperativas. No ha tenido una cultura de comercialización desde el origen, y si no tienes comercialización desde el origen, más allá de la garrafa de 5 litros que la vende al vecino de enfrente y al socio que se identifica lógicamente con su producto, si no tienes ese aparato de comercialización, de comunicación, de marketing, etcétera, pues no puedes. Eso en los últimos tiempos sí que ha cambiado, y hay que decir. Esa es la pregunta. Y hay cooperativas, y las conocemos, y grupos cooperativos que se unen para asumir conjuntamente esa comercialización,
que son casos de éxito, ¿no? Sí se puede nombrar el grupo Los Estepa, por ejemplo, en Sevilla, el grupo Subbética en Córdoba, que además lo han hecho muy bien porque han asociado su producto a la máxima calidad, actualmente seguramente el aceite más premiado del mundo, y ahí fíjate que cuentan relatos, ahora están empezando a contar relatos. El aceite más vendido de Olo Estepa, su etiqueta es un abuelo con una tostada y una nieta, y le está diciendo al consumidor, te estamos vendiendo el producto desde el origen, desde los mismos productores. Ese señor lleva una gorra de agricultor en la etiqueta de Olo Estepa. Somos nosotros, los agricultores, los que directamente estamos yendo a ti, sin pasar por ningún envasador intermedio, que ningún operador intermedio, vamos a llamar. No. Grupo Subbética, por ejemplo, ¿a qué lo está asociando? A las sierras subbéticas de Córdoba, sierras calizas, variedad hojiblanca, calidad máxima, recolección temprana, producción ecológica, importantísimo. En fin, hay muchos relatos que contar y desde luego las cooperativas tienen argumentos de sobra para hacer, como tú decís vosotros, arquitectura de marca sin duda, ¿no? Desde luego ese valor añadido se tiene que quedar aquí y en eso tenemos que aprender, en vez de criticar, aprender de los italianos, que lo llevan haciendo muchos años, de los franceses, que producen poco, pero todo lo que producen lo venden envasado y a unos precios estratosféricos, y aprender de los que lo están haciendo bien desde hace mucho tiempo. Una de las principales argumentos para construcción en esta narrativa está precisamente en la tierra y en la variedad de uva, ¿no? En la variedad de aceituna, y realmente eso es algo que se está poniendo en valor ahora, ¿no? Ahora precisamente es cuando se está hablando un poco más de esto, ¿no? Con las monovarietales y demás, cuando son algo importantísimo. Además, a mí particularmente, en un mundo ya tan comunicado, yo no sé por qué siguen utilizando nombres estandarizados de aceitunas, cuando los nombres locales son tan bonitos y son tan fáciles de identificar, ¿no? Bueno, me ha encantado la equivocación que has tenido, porque no ha sido casualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos emprendiendo el camino que emprendió el vino hace más de 100 años, que es asociar el producto a la variedad de uva, y por eso te has equivocado, y es que tiene sentido que te hayas equivocado, tu mente se ha ido hacia donde se tenía que ir. Mira, efectivamente, hasta hace pocos años lo más que se hablaba era de aceite de oliva virgen extra, virgen y refinado, perdón, y ahora ya pues cada vez se habla más de las variedades. Eso a nosotros nos encanta porque es que eso no es baladí, es decir, es que según la variedad que tú compres, que tú adquieras, que tú tengas en tu cocina, lo puedes usar para unos platos o para otros. Nuestro objetivo, nuestra comunicación, nuestro mensaje a los consumidores, ¿cuál es? Tenga usted 3, 4, 5 variedades en su casa, y si usted hace un salmorejo, hágalo con la que más le guste. Nosotros no somos nadie para deciros con cuál, pero si hace salmorejo con las 5, verá que le gusta más con una que con otra. ¿Por qué? Porque tiene características sensoriales diferentes. Entonces, a nosotros nos encanta que en España ahora se esté comenzando a valorar las variedades como un punto fuerte de los aceites. Y en ese sentido, decías tú, los nombres de las variedades. Bueno, en España tenemos 256 variedades principales, que les llamamos, ¿no? Que serían, pues, entre todas, el 95% de la producción de aceite de oliva español. Y después tenemos un 5% de otras variedades locales que están en comarcas muy puntuales y que son también fantásticas, pero que tienen esa limitación, que la producción de esas variedades pues se limita pues eso, a un 5 o un 10% máximo. Y luego tenemos una cosa que empezaréis a oír hablar de aquí en adelante y que cada vez será más importante, que son las nuevas variedades. Las nuevas variedades que en el sitio donde estamos en AEMO, pero estamos ubicados en el IFAPA, en un centro de investigación de la Junta de Andalucía. Aquí están naciendo cada año variedades nuevas que se adaptan a los nuevos sistemas de cultivo, que tienen características sensoriales propias y que a partir de ahora van a empezar a sonar, ¿no? Como puede ser Martina, Chiquitita, Lechiana, Oliana, no solo aquí, también en Italia, con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Bari. Ese va a ser un terreno que vaya a empezar, cada vez más se va a empezar a oír hablar de él. En España la principal es Picual, que también se le llama marteño. Eso son sinonimias, en cada zona se le llama de una forma. Claro, a Lechín se le llama ecijano, pero ¿dónde se le llama ecijano? A la hora de construir narrativa, consideramos que es un valor muy importante que no se está utilizando. Bueno, pues existe, ese valor existe. Existe claro. Un libro donde tú puedas ver las sinonimias de las variedades. Claro. Y que un consumidor, yo me imagino un consumidor en el supermercado o en cualquier tienda, y de variedad Picual, que es la que conoce, no conoce ninguna más, el resto tiene que buscarlo en internet.
Y entonces lo mismo busca Marteña que busca Picual. Consideramos que está perdiendo un valor para su propio relato, está estandarizándose sin necesidad. Y estaría bonito, ¿no? Ver todas esas botellas, Sí. todos esos nombres ahí, ¿no? Sí, lo que José ocurre María. es que si tenemos, 5 o 6 variedades principales y queremos empezar por ahí, Picual, Ojiblanca, Arbequina, Cornicabra y Lechín, por ejemplo, y queremos empezar a que la gente empiece a diferenciarlas, pues bueno, tampoco está mal que esas 5 principales variedades de España, por ejemplo, empiece a saber que una es más amable en boca, otra es más intensa, otra es más, tiene más tonos verdes y otra más tonos maduros, una es más vegetal y otra es más frutal. Y bueno, es una cuestión de cultura, pero efectivamente, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que siempre que se cuente un relato ligado al territorio, eso nosotros en nuestra corta experiencia, pero sí que en el aceite, la verdad que llevamos muchos años, estamos viendo que le da valor al producto, eso es sin duda. El diseño para nosotros, ya sabes que nos interesa entender cómo se está comportando en el sector del olivo y tiene carácter estratégico, y en ese sentido forma parte de la definición tanto de producto como de negocio, o ayuda a esa definición, y sobre todo ayuda a dar la forma verbal o visual de los productos. Nos has hablado o nos hablas del mercado. ¿Tienes algún caso de éxito que lo esté integrando claramente con voluntad de construcción de marca, construcción de diseño? Bueno, yo no te puedo responder a esa pregunta porque no veo un caso, veo mucho. Mira, hace 20-25 años el packaging del aceite en España normalmente era una etiqueta con la Virgen del Pueblo y el nombre de la marca era el nombre de que Virgen. Todavía mantiene las cooperativas, ¿no? Santa Rosario, Santos, etcétera, lo cual nos parece muy bien como identidad para el pueblo, pero claro, pues bueno, primero que era monotema y segundo que tenía poca vocación, como así era, de salir fuera. Desde ahí, desde esa garrafa con esa Virgen, y como decía, en el mejor de los casos, el castillo del pueblo, de ahí no salían, desde ahí hasta lo que hoy podemos ver en la mesa donde estamos, es un cambio absolutamente espectacular. Bienvenido sea, ¿no? Ha entrado en nuestro sector, ha irrumpido de una forma muy acelerada y con su acierto y con su no acierto, lógicamente, pero desde luego hay envases y presentaciones, etiquetas, marcas, conceptos absolutamente revolucionarios y que ha hecho que España, y así lo reconocen también en Italia, España en los últimos años haya sufrido una auténtica revolución en esto. ¿Se nota eso en el mercado exterior? Es decir, ¿ese reconocimiento está resultando efectivo en el mercado, o sea, pues en el mercado donde sean prioritarios nuestros productos? ¿Se está balanceando ese problema que teníamos entre Italia, Grecia? Sin duda. Está produciéndolo. Sin duda. Las cosas no se arreglan en 5 ni en 10 años. No, claro. Cuando te llevan... Mira, yo, cuando en algunas charlas que doy hablando de comercialización, llevo una diapositiva que me gusta mucho, que es en el oeste americano, una de las primeras fotos del oeste. Sabéis que en esa época, 1800 largo, es cuando comienza la fotografía, y fotografían una diligencia americana donde en el oeste, donde en la vaca de la diligencia hay cajas de madera con botellas de cristal de aceite de oliva italiano. Y esa foto es real, no es una recreación, ¿no? Está claro, cuando dicen nos llevan ventaja los italianos, eso está asociado a la inmigración italiana que entonces empezó ahí, vale, lo que quiera. Pero mira cómo llevaban el aceite de chocha, para que después vayamos nosotros con el pez todavía. Claro. O sea, ya hace más de 150 o no sé, 150 años, ya vendían el aceite de oliva italiano, el extra virgin, lo vendían en botellas de cristal, en cajas de madera. Claro que se está notando, pero esto no se arregla en competir con los italianos que llevan 150 años haciéndolo, claro, con las mejores de su arte marketingiana. Esto no se arregla en 5 ni en 10 años. Yo lo que sí te puedo decir es que esa revolución ha sido paralela a la revolución de la calidad en España, de lo que hay dentro. Es decir, una cosa ha ido con la otra. En España, y hay que decirlo, hace 30, 35 años había 2, 3, 4 aceites de verdad con características sensoriales potentes, absolutamente limpios, sin ningún tipo de problema, etcétera. Eran unos pioneros. Y como estamos en Córdoba, y lo bueno se puede hablar, pues hablemos de Núñez de Prado, por ejemplo. Hablemos en Jaén de Castillo de Canena, los primeros, ¿no? Los que fueron pioneros, ¿no? En Cataluña, ojo con Cataluña, en la zona de Tortosa, no olvidemos que Carbonell o Pallarés
eran personajes que vienen a principios del siglo a Andalucía y triunfan con sus marcas desde Cataluña, desde la zona de Tarragona, Tortosa, que ahí hay un núcleo de calidad también y de presentación de aceites de éxito, ¿no? ¿Por qué se produjo eso? Bueno, porque unos pioneros comenzaron, porque España se empezó a dar cuenta que la diferenciación y en la calidad, en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista del diseño como del contenido, está el éxito. Se dieron cuenta que italianos y que otros países que tenían más éxito en comercialización directa desde el origen lo habían hecho a través de esos factores y, digámoslo así, ha habido un sano pique entre unos y otros, ya sean cooperativas, sean industriales, etcétera. Dicho de otra manera, que como ha pasado en otros sectores, el cambio se acelera por contagio. Si lo hace tu competidor, tú también lo haces. Es casi una exigencia y el diseño acaba condicionado también por esa dinámica. La calidad exige ser representada. Efectivamente. Y si tú llevas ahí una maravilla de un aceite de 97 puntos sobre 100, ya no lo llevas con la garrafa, con el castillo del pueblo. Es muy interesante porque vosotros realmente organizáis uno de los concursos con más prestigio en España, como mínimo. Y yo creo que uno de los principales concursos internacionales, que es Evolium. Y ahí, aunque tú perteneces al jurado de catador organoléctico, pero has podido ver la evolución del diseño, incluso tenéis una categoría de diseño. ¿Cómo crees tú a lo largo de todos estos años que se ha ido premiando en esos premios? Y voy a ser un poco más específico. ¿Se identifica buen diseño con premium? Hombre, sí te diría una cosa. A ver, los aceites muy buenos normalmente se visten bien, pero existen aceites magníficamente vestidos que no son ni siquiera vírgenes. Es decir, que son, podríamos decir, casi lampantes. Es decir, que tienen un defecto claro. Cuando son lampantes, pues si no sabéis, es cuando un aceite tiene un defecto de 3,5 sobre 10, ¿no? Y sí que nos hemos encontrado muchas veces sorpresas, ¿no? Que es que cuando catamos en el concurso de calidad, después, pues aceites que resultan defectuosos, y ves el envase y ves unos envases espectaculares, carísimos, y dices, bueno, por Dios, ¿cómo esta gente puede estar con un envase de 15, 20 euros, solo el envase, y meter dentro un zumo de medio litro de aceite defectuoso, ¿no? Eso sí se da puntualmente, no es lo más común, pero se da. En Estudio Pablo Gallego tenemos un lema que es: lo auténtico es poderoso. Entonces, para nosotros lo importante es identificar lo que tiene valor dentro de una marca y revelarlo, tanto a nivel visual como verbal, ¿no? En este sentido, el lujo por el lujo no nos resulta atractivo, porque consiste en convertir cualquier producto que se considera que es bueno en joyería, ¿no? Cuando realmente no está reflejando su identidad, no está reflejando lo auténtico, ¿no? Y en este sentido vemos que muchos de los premios, o no estoy hablando de Evolium, sino así en general, o de lo que tiene más prestigio, consiste en convertir los envases en joyería, y además con una narrativa, sin criticar a nadie, un poco disparatada, ¿no? Entonces, la pregunta es, en el diseño honesto, que tú digas, esto está reflejando lo que es, y además lo está reflejando bien, ¿a quién te viene a la cabeza? Cortijo, el puerto de Sevilla. Una empresa que tiene, son ingenieros aeronáuticos, que sus padres eran agricultores, que trabajaban en Airbus y que se salen y se dedican a la agricultura y innovan, la verdad que innovan. Y de esto hace ya 15, 16 años, es decir, ya tienen un historial de éxito. ¿Y qué hacen? Fíjate, tienen un sistema de cultivo en Carmona, lo hacen ecológico a tope, lo hacen después biodinámico a tope, y sus envases son animales que tienen en su finca. Distintos animales que tienen la fauna asociada a un olivar ecológico, que es muy amplia, ¿no? Tanto de aves como de pequeños mamíferos, como de todo, ¿no? Entonces, como tienen 11 variedades, asocian cada variedad a un animal diferente, pero a un animal que está presente en su finca y que además es una finca visitable, donde si viene el consumidor a comprar aceite directamente desde Sevilla, que le pilla cerca, o está cerca de la Nacional Cuarta, etcétera, pues ellos le dicen, ven que te voy a intentar enseñar el animal asociado a la variedad que te vas a llevar. Pues para mí eso es una bonita historia de éxito. Y además hay una cosa interesante que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Nosotros como diseñadores nos gusta despejar esta cosa de que el diseño es lujo, o que el diseño tiene que ver con el lujo, cuando en realidad el diseño es dónde vamos, qué mercados tenemos, quiénes somos y reflejarlo.
que eso no tiene que representar premios necesariamente. De hecho, hay mercados, yo siempre pongo un ejemplo también que me llama la atención, que es el de la botella de agua. Hay una pelea por distinguir la botella, y hay un valor en esa simple cosa que no es nada más que no decirte, no es que no soy caro, me preocupo de que esto que tienes tú sea interesante, tenga algo de valor porque es más cómodo, valor porque es más... Y en ese sentido, el ejemplo que tú pones tiene mucho que ver con lo que para nosotros es un caso de diseño honesto, ¿no? Porque directamente entiendes lo que tengo y no quiero contar más, o sea, no tenemos, o sea, no podemos mostrar la etiqueta, pero no es que no necesita oros ni grandes gastos para reflejar un diseño honesto. Es interesante. El ejemplo que has puesto tú de un producto malo con una botella estrambótica, vamos a decirle, compleja, para nosotros no sería un caso de éxito en el diseño, sino sería un caso de fracaso. Hombre, para mí también. Eso tiene un efecto negativo. Total. Porque se entiende como engaño. Cuando en realidad, si tú no cuentas más de lo que hay, pero realmente lo cuentas bien, eso te sube una escala, ¿no? De hecho, simplemente con que el producto esté bien representado en todos los sentidos, ya aporta un valor. Cuando está sobre representado, como decimos nosotros, no es auténtico, siempre tienes la posibilidad del fracaso más cerca. Es cierto que, claro, en vuestro concurso lo normal es que os lleguen botellas, o envases premium, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho cómo se aborda el diseño, precisamente por el mercado más básico, que yo creo que en el aceite de oliva virgen extra no se puede considerar nunca un básico, porque si no sería otro aceite, sino que es, como dices tú, un zumo que aporta valor por sí. ¿En ese mercado ves que haya movimientos y que sean interesantes también? Sí lo hay, sin duda. Y están relacionados con la sostenibilidad, fundamentalmente con el reciclado, con el secuestro de carbono. Ahí es donde están yendo las grandes marcas de commodity, vamos a decir, dentro de lo que es el aceite, como reclamo ante el consumidor, y lo que nos parece estupendo, porque efectivamente, pues por ejemplo, Olestepa ha sacado el primer envase de virgen extra, que lo es, en un material 100% reciclado, ¿no? Y lo que es el retail va por ahí, ¿no? El retail va en un envase que luche contra los enemigos de la conservación del aceite, que son tres. Uno es la luz, con lo cual debemos hacerlo lo más opaco posible, es que no pasen los rayos ultravioleta, o de color que no pasen los rayos ultravioleta. Dos, es el oxígeno, con lo cual debe ser un aceite impermeable, es decir, que no pase el oxígeno por él, y eso ocurre con el cristal, con la lata, con el bag-in-box, pero no ocurre con el plástico es permeable, pasa el oxígeno a través de él. Y luego la temperatura, ¿no? Ahí es más difícil, porque ya no depende de ti, por mucho que tú cuides el envase, si después el distribuidor te lo mete en una nave en Córdoba en esta época, pues le mete 48 grados y ya se ha jodido el aceite, ¿no? Pero por ahí van los tiros, y en ese sentido, como ha dicho Juan, muy interesante el bag-in-box. El bag-in-box en España está un poco defenestrado porque está asociado, y ahí el vino también lo hizo mal, claro. El vino y el tetrabrí también, ¿no? En el vino ahí como nos tenemos que mirar, pero ha creado cultura de lo bueno y en lo malo, y en este sentido, pues oye, los vinos asociados a bag-in-box, sobre todo al tetrabrí, eran de baja calidad, con lo cual la gente relaciona. Había empresas, entre ellas cordobesas, como en Palma del Río, y la misma Carbonell lo intentó, y no termina de cuajar cuando es un magnífico envase, porque es barato, es ecológico, en el sentido de que el ciclo de vida en su producción de secuestro de emisión de CO2 es bajo, lo tiene todo, ¿no? Pero pues, le cuesta. Pero bueno, al final estarán entrando, ¿no? En Estados Unidos creo que funciona bien. Unidos está funcionando, y yo creo que en España, de verdad, yo creo que en 5 o 10 años, porque bueno, nosotros, organizaciones como la nuestra y como otras muchas, informamos de que es un gran envase y de que no tiene por qué ser rechazado por el consumidor. Y luego lo que me decía, ¿alguna otra historia de éxito? A ver, yo creo que todo es relativo. Decía Juan con acierto, no tenemos que convertir un envase en una joya. Pero ahora te voy a poner un ejemplo de alguien que ha convertido un envase en una joya, pero porque iba dirigido a un mercado determinado. Claro, sí. Y un proyecto cordobés también, que conoceréis, ¿no? Que se llama Alzaira, que bueno, han hecho una botella donde nada más el material vale más de 12.000 euros, estamos hablando de cada botella, en oro, artesanos, plateros cordobeses, joyeros cordobeses, etcétera, está hecho en una cerámica especial, tal. Bueno, al final es una botella con una caja hecha por un carpintero artesano, de cedro, la caja del aceite es de cedro, tal, y va dirigido a los países árabes.
va dirigido a los países árabes, han ido a los países árabes y la verdad es que están teniendo, dentro de lo que es una punta de lanza, porque claro, aquí al final se trata de vender, de hecho, bajo notario hacen un máximo de 20 botellas al año, ¿no? Esas 20 botellas son 20 joyas que han conseguido contactar con jeques, etcétera, y están vendiéndolas en esos ambientes como una joya, bueno, pero es un caso muy puntual, ¿no? A veces se identifica el buen diseño con el lujo. Y lo que quiere decir que no es que no exista lujo, que sea buen diseño, existe, de hecho, claro, sino que existen ejemplos de buen diseño que no necesariamente están asociados al lujo. Bueno, y existe el lujo, quiero decir, si tú tienes un tipo, si tienes un tipo de olivar pequeño, tal, o sea, cultivado de una manera específica, eso es un lujo. Y lo que tienes que revelarlo es que es un lujo precisamente por esas condiciones. Eso, por eso digo que tienes que trabajar más cuando tienes ese tipo, y tienes que hacer ese tipo de apuestas, más complicadas, por supuesto, pero que si funcionan, hacen una cadena de valor completa. Entendemos que ese producto, ese aceite, también garantizarán que es un muy buen aceite, porque si no sería un fracaso del producto, es lo que hablábamos antes. Claro. Una cosa que nunca se había hecho, es una cosa que llamamos la cata histórica. El producto en sí está influenciado por la tierra, por el clima y por la planta. Y dijimos, ¿estará relacionado también el aceite con la historia de las culturas de las personas que lo han cultivado desde tiempos ancestrales? Pues se me ocurrió hacer esa cata. Decir, pues yo le voy a poner 3 aceites, le voy a contar 3 historias y le voy a decir al final si son capaces de decirme a qué historia corresponde cada uno de los aceites. Como llevaba uno de Istria, de actual Croacia, pero que era el pleno Imperio Romano, ¿no? Uno de Istria, de la costa, dando al mar, tal. Llevaba uno de Rute, del centro, de medio tierra de batalla entre moros y cristianos, que creo que estuvieron 200 años dándose leche porque estaban en la frontera, ¿no? Y es que es subética, sangre, tierras calizas, ojiblanco, un ojiblanco. Y después llevaba otro de, bueno, un arbequino. El tema es que le di a esos gente que le gusta mucho la gastronomía y tal, le di el aceite número 1, aceite número 2. Y ahora os voy a contar 2 historias. Y le cuento que se imaginen a un César romano que por lo visto veraneaban en Istria, tenían allí sus villas, tomando fruta en el borde del Mediterráneo a una temperatura suave y disfrutando del paisaje, pim. Y allí había unos olivos de una determinada variedad y tal, y ese es uno de ellos. Y el otro, ahora imagináis a moros y cristianos batallando en las sierras de y tal y cual y tal. Claro, ¿qué pasa? Que el ojiblanco de Rute era bravo, picante, amargo y lleno de verde y lleno de personalidad. El otro era un magnífico aceite de coratina, totalmente armónico, suave, frutado, te subía melocotón, te subía manzana, te subía plátano, y era muy equilibrado con un picante y un amargo. Y claro, todos acertaron. Y luego pensando, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la personalidad de una civilización también marca sus gustos, y sus gustos marcan lo que plantan y cómo lo cultivan. Pero yo sigo con lo mismo, es decir, ¿marcará el ambiente y las personas al aceite que surge de cada sitio? ¿Sabes quién está de acuerdo contigo? Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán decía, cada momento de la historia modifica el fogón, y cada pueblo come según su alma antes que según su estómago. Claro. Qué bueno. La conversación con José María Penco nos hizo entender que aunque hay mucho camino que desarrollar en el diseño del aceite de oliva virgen, el cambio ya está en marcha. Y que al aumento de la calidad en el producto le sigue la profesionalización del diseño de sus marcas. En este episodio de Diseño a la Vista han participado Pablo Gallego y Juan Bolaños del estudio Pablo Gallego y José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO. El guión es de José María Martín, el montaje, el diseño sonoro y la producción de Tacet, la locución de los créditos de Camino Ibarra.